de hoy se llama El Reino de Dios y es tan solo una breve introducción. ¿Por qué? Porque una falsa concepción de lo que es el reino de Dios me lleva a una falsa espiritualidad y me lleva a decir que hay cosas que son espirituales y otras cosas que no son tan espirituales. Y entonces me lleva a negarme a lo que Dios pueda querer hacer para bendecir mi vida. ¿Listo? Entonces les voy a pedir algo, y les voy a pedir algo que lo pedí anoche, si nunca se los he pedido antes, nunca se lo he dicho a los jóvenes, y es que me presten atención durante esta hora que tenemos, que puedan por favor prestarme atención como si sus vidas dependieran de ello, que puedan por favor prestar atención más allá de lo que yo digo, es a lo que Dios quiera decirles. Quiero que puedan prestar atención, por eso les pido que anoten, ¿sí? Que mediten delante de Dios, y con todo esto que van a recibir lo puedan llevar a sus casas, puedan meditarlo, hablarlo con sus familias, y puedan meditarlo en su casa y colocarlo delante de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿el reino de Dios a quién le pertenece? A los que son como ¿qué? Como niños, ¿cierto? El que nos hace como un niño no puede heredar ¿qué? El reino de Dios, ¿cierto? Lo dice Jesús. Entonces vamos a leer una serie de pasajes que quiero que les pongan mucha atención antes de entrar en materia. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. ¿Y ejerzan qué? ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, ¿cierto? Sobre todo lo creado, sobre el ganado y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Qué se va a predicar a todo el mundo? El evangelio del reino, ¿cierto? Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 17: y cuando vayan, está hablando Jesús, prediquen diciendo: el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden ¿qué? El reino, ¿cierto? Preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Primera de Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Gálatas 5:21: como ya les he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Y Efesios 5:5 dice: porque sepan esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia ¿dónde? En el reino de Cristo y de Dios. Y Santiago 2:5 dice: hermanos míos, oigan, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, ¿cierto? Que ha prometido a quienes, a los que le aman. Hechos 8:12 dice: cuando le creyeron a Felipe, que iba Felipe haciendo ¿qué? ¿Qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios, ¿cierto? Y el nombre de Jesucristo. Muchos hombres y mujeres se convirtieron. Lucas 19:11 nos dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, ¿qué pensaban ellos? Que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Lucas 17:20 al 21, así es, son muchos versículos, vinieron a la congregación a leer Biblia. ¿Quién lo hubiera pensado? Lucas 17:20 al 21 dice: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está o allá está, porque el reino de Dios ¿qué? Ya está entre ustedes. Y Mateo 12:28 dice: si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿cierto? A ustedes. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué es el reino de Dios? Y esa es la pregunta con la que vamos a arrancar en esta mañana, ¿listo? Durante estos minutos que tenemos juntos. ¿Qué es el reino de Dios? Y hay unas respuestas que son comunes cuando uno pregunta a alguien ¿qué es el reino de Dios? Si nosotros diéramos papelitos para que todos escribieran una respuesta de qué es el reino de Dios, yo seguro que tendríamos respuestas diferentes, aunque con cierta línea que nos conecta. Pero cuando ustedes usualmente preguntan ¿qué es el reino de Dios?, muchas personas dicen es el cielo. Después de la muerte, ese es el reino de Dios. Otros dicen no, el reino de Dios va más allá. Vamos a tomar la definición de lo que es un reino a través de la historia, ¿sí? Un rey, un castillo, un territorio, súbditos, y apliquemos esa definición a la Biblia. Y dicen, eso es el reino de Dios. Y otros dicen,
No importa, ya Jesús me salvó. Aleluya. ¿Sí? No importa qué es el reino de Dios, yo lo único que yo sé es que Jesús me salvó. Pero Marcos 4:11, Jesús habla y dice, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Dile, a nosotros, al que está a tu lado. Entonces, para conocer qué es el reino de Dios, debemos hablar el mismo lenguaje. Por eso es que vamos a poner, esto es una introducción a lo que es el reino de Dios, y vamos a poner una base y va a ser muy didáctica, va a ser muy A, B, C, porque el reino de Dios es para los que son como ¿qué? Como niños, ¿cierto? Como niños, entonces vamos a hacernos como niños, vamos a ver cositas, ¿sí? A repetir ciertas cositas para que las veamos, pero debemos hablar el mismo lenguaje. Como ustedes saben, yo puedo estar hablando de reino y tú puedes estar hablando de reino, pero en nuestra cabeza podemos estar pensando en dos conceptos diferentes. Por ejemplo, yo puedo hablar de coger este vaso, pero ustedes saben que en muchos países la palabra coger tiene una connotación sexual, que yo no puedo decir allá porque yo estoy refiriéndome a tomar algo con mi mano y la persona del otro país, al escuchar la misma palabra, está pensando en un acto sexual y decir, wow, ¿cómo pudo decir eso desde el púlpito? ¿Cómo pudo decir eso en una enseñanza? ¿Cierto? Y es la misma palabra. Entonces lo que vamos a poner hoy es una plataforma para que todos hablemos el mismo lenguaje y así todo lo que estemos hablando en estas semanas, ¿sí? Sea coherente y todos entendamos a qué nos referimos y no nos vayamos a extremos que están por allá afuera, muchos conceptos que están por allá afuera acerca del reino, pero que son nocivos. ¿Listo? Y hablando de coger agua. Entonces vamos a empezar con lo básico. ¿Qué entendemos por cielo, la salvación y la vida eterna? Y vamos a ver otra vez unas respuestas comunes. Unos dicen el cielo es el lugar donde vamos al morir. Jesús nos salvó para vivir para siempre en el cielo. Y otros dicen, ¿sabe qué? No importa, Jesús me salvó y voy a ir al cielo, sea lo que sea, aleluya. Tenemos dos clases de respuesta, además de muchas otras. Entonces vamos a ver el ABC. Pues vamos a hacernos como niños. Por eso les pido que coloquen toda su teología, todo lo que ustedes han aprendido, todo lo que ustedes han recibido, y digan, Señor, yo quiero, ¿sí?, aprender, quiero hacerme como un niño y quiero ver de todo lo que he recibido qué concuerda realmente con tu palabra y qué son tradiciones y mandamientos de hombres. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están dispuestos? Entonces, esta es la visión tradicional que hemos recibido del cielo y la salvación. ¿Es la visión qué? Tradicional que hemos recibido del cielo y la salvación. Entonces la voy a decir como si fuera un hecho, pero estoy colocándome en la posición tradicional, no estoy diciendo que esto sea. ¿Cuál es la posición tradicional? Que Dios emprendió el proceso creativo en Génesis 1, creó los cielos y creó ¿qué más? La tierra, ¿cierto? Y en los cielos creó unos seres que son espirituales, los cuales lo llamamos como ángeles, ¿cierto? Y en la tierra creó unos seres carnales, que la palabra carnal en la Biblia ustedes tienen una connotación negativa, pero la palabra carnal es que son materiales, que son con un cuerpo. Cuando ustedes lean carnal, 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 se refiere a cuerpo, cuerpo, cuerpo. Creó para la tierra seres con cuerpos y para el cielo ¿qué? Seres ¿qué? Espirituales, ¿cierto? El espíritu, lo espiritual a lo espiritual y el cuerpo a lo material, ¿sí? Y estos cuerpos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esa especie que él creó en especial? Los humanos, ¿cierto? Pero los humanos cometieron un error, desobedecieron a Dios, no quisieron andar de acuerdo a su voluntad, prefirieron andar de acuerdo a su propia voluntad, tomaron del árbol que él les había dicho que no tomaran y demás, que eso nos habla más nos habla de la desobediencia, ¿cierto? Del querer hacer las cosas a nuestra manera y demás. Y ahora los humanos se van a ir al infierno, pero gracias a Dios él envía a Jesucristo para redimir a la humanidad y llevarla al cielo. Entonces, algo aquí no cuadra. ¿Por qué? Porque el Dios crea la tierra ¿para quién? Para el hombre. Emprende todo un proceso de creación que nos relata Génesis 1 y 2. ¿Para quién? Para la humanidad. Y resulta que nos dice esto, que el hombre peca, se va a ir al infierno y Jesús lo salva para llevarlo al cielo. O sea, como si Dios hubiera dicho, me equivoqué, no. Ya no, vengan para acá con los demás. Vengan acá con los ángeles. Cuando el cielo está diseñado es para los ángeles, porque son espíritu. Y si esto fuera así, no recibiríamos un cuerpo nuevo cuando resucitemos.
porque no lo necesitaríamos en el cielo. Entonces, con nuestro espíritu bastaría para habitar en el cielo. Entonces, ¿por qué viene Jesús a darnos un cuerpo nuevo? Entonces, esta visión se ha repetido en los últimos 200 años, parte de herencia católica que se ha repetido en los últimos 1600 años más o menos, que es parte de una herencia griega y demás que vamos a ver. Entonces, ¿cuál era la visión griega en tiempos del Nuevo Testamento? La visión griega, y estoy ahorita hablando de una visión griega gnóstica, ¿listo? Gnóstica viene de conocimiento. La visión griega gnóstica era, hay un lugar llamado el cielo o el mundo de las ideas, pueden buscar Platón, pueden buscar dualismo para profundizar más en el tema, pero en nuestros términos hay un lugar llamado cielo donde habitan lo espiritual, y hay un lugar llamado tierra, ¿cierto? O el cosmos, el universo donde habita lo material. En el cielo hay espíritus y en la tierra hay cuerpos, ¿cierto? Y este mundo espiritual es un mundo bueno, puro y perfecto. Es hermoso, es perfecto, es la perfección absoluta. Recuerden, estoy hablando desde el punto de vista, listo, gnóstico. Pero el mundo material es horrible, es caótico, ¿sí? Es sucio. ¿Sí? El mundo material es malo, es perverso, es corrupto, es horrible. Y crean, por eso se llama dualismo, dualidad, crean una separación entre lo que es espiritual, hermoso y precioso, que está allá arriba, y lo que es corrupto, feo y horrible. Y los gnósticos decían, a través del conocimiento vamos purificando nuestro ser interior para llegar a alcanzar ese mundo espiritual y librarnos de este mundo material, corrupto y feo. Por eso es que Juan les escribe a las iglesias y les dice, todo aquel que no confiese que Jesucristo vino con un cuerpo, dice en la carne, ¿cierto? ¿Con un qué? Cuerpo, no es que de los nuestros, es del anticristo. Porque ¿qué decían los gnósticos? El mundo espiritual es perfecto, y si Jesucristo es Dios, no podía tomar un cuerpo porque el cuerpo es sucio, horrible, inmundo. Entonces Jesús vino en una aparición espiritual y no en un cuerpo. ¿Decían quiénes? Los gnósticos. Y por eso es que ustedes ven el énfasis que Juan hace en decir, Jesucristo vino en cuerpo, Jesucristo vino en cuerpo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y comió con nosotros, ¿sí? Se cansaba, ¿sí? Tenía sueño y se dormía. Porque está combatiendo esta forma de pensamiento. Desafortunadamente, a través de los siglos, esta forma de pensamiento, como acabamos de ver en el modelo anterior, entró a la iglesia. ¿Por qué? Porque se alejó de sus raíces bíblicas. Ellos decían que el cuerpo era malo y que todo lo material era malo, a tal punto que decían, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, lo que importa es que dentro de ti tengas el conocimiento de Dios. Tú tienes tu relación personal con Dios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tienes conocimiento, estás adquiriendo conocimiento, entonces no importa si tú eres un fornicario, un idólatra, lo que hagas con tu cuerpo, lo puedes tatuar, lo puedes hacer muchas cosas, ¿sí? Lo puedes vender a otras personas, puedes darte en relaciones ilícitas, puedes engañar a tu esposa, puedes tener muchas esposas y demás, porque sabes algo, el cuerpo es tan horrible que no importa lo que hagas con él, no va a afectar lo espiritual. Y todo eso es gnóstico. Y desafortunadamente, muchos practican, sin saberlo, un gnosticismo y creen que están practicando cristianismo. ¿Cuál es la versión bíblica? La versión bíblica es que el mundo fue creado por Dios y por eso es bueno. La versión bíblica es que la creación es obra de Dios. Y la versión bíblica es que el hombre fue creado para cumplir un propósito en la tierra. ¿Qué le dice en Génesis 1:26? Te he creado para que algún día mueras y vayas al cielo. Te he creado para que seas mi imagen, mi semejanza, y cuando tengas esa base de mi imagen y mi semejanza, puedes ejercer dominio. Sobre la base de que tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Pero aquí surge usualmente una objeción.
Cuando decimos nuestro propósito está enlazado con la tierra y vamos el reino de Dios es algo que se establece en la tierra, surge esta oposición. Si nuestro propósito eterno es aquí en la tierra y no en el cielo, ¿por qué la Biblia habla del fin del mundo? Ya que está a tu lado, ¿por qué, hermano? ¿Y por qué la cara larga también? La respuesta es, la Biblia no habla del fin del mundo. La Biblia habla del fin de una era. Y hay un mundo de diferencia. No habla del fin del mundo, habla del fin de una era. Vamos a verlo. En Mateo 24:3 dice que estaba él sentado en el monte con los discípulos, ¿cierto? En privado diciendo, y ellos le estaban diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de esta era de tiempo? ¿De la consumación de qué? De esta era de tiempo. Ahí en algunas de sus versiones dice el fin del siglo. Esa palabra fin es la palabra sunteleia, que significa consumar, completar algo. No es la terminación de algo, es llegar al clímax de algo. Cuando una pareja consuma el matrimonio, no es que se acabó el matrimonio. ¿Qué está pasando con el matrimonio? Apenas está comenzando, ¿cierto? Cuando consuman su relación, en la noche de bodas, no quiere decir que se consuma, que llegó el fin del matrimonio, ¿cierto? Es que llegó la consumación de una era de soltería, se consumó esa era de soltería cuando los dos se hacen una sola carne, se consuma la era de estar como individuos separados y comienza una nueva era de ser una sola carne, en espíritu, alma y cuerpo, porque somos seres integrales. Entonces, desafortunadamente por causa de la tradición hay versiones que dicen el fin del mundo, pero la palabra ahí no es cosmos, no es mundo. La palabra en griego ahí es aion, que es era de tiempo. Y por eso hay otras versiones que se dicen el fin de esta era, el fin de esta era. Veamos como niños porque es muy importante que entendamos los conceptos bíblicos, a pesar de las montañas de tradiciones que nos hayan querido colocar. ¿Listo? Luego ustedes evalúan todo esto delante del Señor y delante de sus Biblias, pueden leer de Génesis, Apocalipsis, lean el Nuevo Testamento, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, lean las epístolas y van a ver otra historia. Sí, van a ver la historia, mejor dicho. Entonces, hay una era de maldad, esta es la versión bíblica, en la cual estamos viviendo, bajo el gobierno de Satanás y sujetos al pecado. Esta era arrancó en Génesis 3, y la raíz de que hayan tristezas en el mundo, corrupción y demás, es el pecado. Por eso es que los gobernantes hacen lo que quieren, por eso es que las naciones se levantan contra las naciones, porque hay ¿qué? Pecado en el corazón de los hombres. ¿Qué viene desde Génesis 3? Este es el relato bíblico, ¿de acuerdo? Y el pecado ha causado que en vez de ser mayordomos de la tierra, seamos destructores de ella, estamos destruyendo nuestro lugar y demás, el lugar que Dios nos encomendó, y en vez de colaborar los unos con los otros para gobernar la tierra, hemos ejercido dominio unos sobre los otros. Y lo único sobre lo que Dios no le dio dominio al hombre fue sobre otros hombres. En Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, gobiernen sobre todo, pero nunca han sido llamados a gobernar sobre otros hombres. Ese es el diseño que Satanás les imparte, ¿sí? Y sobre todo por medio de Nimrod, pero eso es otra historia para otro día, imparte a la humanidad, ¿sí? De las jerarquías y demás, y hombres dominando sobre otros hombres. Nunca era el diseño de Dios, era todos gobernando sobre la tierra, siendo administradores de él. Entonces, estamos en esta era de maldad, y ahora me voy a trasladar al Antiguo Testamento, y ahí estando en esa era de maldad y demás, los profetas decían, sí, estamos en esta era de maldad por causa del pecado, pero, díganle a aquel lado, pero, Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. ¿Qué está diciendo? Estamos en una era de maldad, hay imperios, hay naciones que se levantan contra otras, hay homicidios y demás, pero esa era de maldad va a terminar en el espacio y el tiempo, o sea, va a terminar esa era
y comienza otra nueva era donde se va a establecer ¿qué? Un reino que jamás será destruido. Daniel 7, 3 al 14 dice: yo seguía mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Aquí nos está narrando el momento en que Jesús es recibido de vuelta en el cielo para ser coronado de gloria, después de haber muerto y resucitado. Y a él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Todos los qué? Pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Isaías 52:7, pasaje me fascina, es hermoso, precioso. Bueno, no me fascina porque la palabra tiene connotaciones. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Cierto? Del que trae nuevas ¿de qué? Del bien, del que publica la salvación, del que le dice a Sión: tu Dios reina. Mira que está a tu lado, tu Dios reina. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica? Isaías 52:7. La perspectiva bíblica es que estamos en este punto en la historia humana, sí, esta era de maldad, ¿cierto? En la línea del tiempo, pero un día vendrá un reino, una era de justicia, paz y gozo, bajo el gobierno de Dios, con un rey soberano, que va a ser Dios mismo, tu Dios reina, y va a haber sujeción a Dios. Dios va a establecer su reino en la tierra, y se hará su voluntad así en la tierra como en los cielos. Lean el Antiguo Testamento. Cuando ustedes lo han leído, yo sé que ya lo han hecho, pero cuando ustedes vuelven y lo leen, cuando recuerdan, ustedes se van a dar cuenta que esa cosmovisión griega de escapar de este mundo e ir al cielo no existe. Siempre se habla de: Señor, libra al pueblo de tus pecados y establece tu reino y tu gobierno. No dice: destruye todo esto y vámonos. Son cosas que han ido surgiendo después, son post-bíblicas. Son tradiciones y mandamientos de hombres. Ya lo sigamos. ¿Cuál era la expectativa hebrea en tiempos del Nuevo Testamento? Aparece Jesús. ¿Qué estaban pensando los hebreos? Porque ellos leían eso, pero también le agregaban cosas. Ellos decían: estamos esperando el fin de una era de tiempo, ¿cierto? La era de maldad. Estamos esperando que nuestros enemigos sean destruidos. O sea, ¿quiénes estaban sobre ellos en ese momento? Los romanos, el imperio romano. Y estamos esperando el inicio de una nueva era de tiempo con justicia, ¿cierto? Con el reino de Dios en la tierra, cuyo epicentro va a ser Jerusalén. Y estamos esperando la coronación del ungido, o el Mesías. Mesías es la palabra para ungido, ¿cierto? Tiene la palabra para Cristo, significa ungido. ¿Por qué ungido? Porque ellos, cuando coronaban un rey, recuerden Samuel, ¿qué hizo para coronar a Saúl de rey? Le vertió aceite en la cabeza. ¿Quién quiere ayudarme a hacer una demostración? No, bueno. Sí, le vertió aceite en la cabeza. ¿Qué hizo con David? Vertir aceite en su cabeza, eso se llama ungir. Entonces, cuando ellos hablaban de el ungido, sí decían: es un rey, ¿cierto? Va a ser ungido, pero va a ser el ungido, ¿sí? Va a ser el Mesías. Y va a ser un rey que va a gobernar, ¿dónde? Por siempre, ¿sí? Va a poner en orden a la creación. Y están ellos esperando esto, ¿sí? Y están oprimidos por Roma, con soldados romanos en todo lado. Y viene Jesús y les dice: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. Lucas 17, 20 al 21. No se va a decir: aquí está o allá está, porque el reino de Dios, ¿qué dice? Ya está entre ustedes. Y están los soldados romanos allá a la cuadra, están allá cobrando impuestos a cuadra y media. Sí, está el pueblo oprimido, no es más que una colonia, sí, de Roma en ese momento. El sumo sacerdote le tiene que pedir permiso al gobernador romano para utilizar las vestiduras sacerdotales en determinadas fiestas. Y Jesús viene y les dice: ¿el reino de los cielos qué? ¿Ya está qué? Entre ustedes. Y ellos: Jesús, pero los romanos están ahí, la maldad sigue aquí. Estás equivocado. Pero Jesús también dice, muy interesante, dice: ¿el reino ya está dónde? Entre ustedes. Pero al mismo tiempo Jesús, por otro lado, dice
intensamente deseado comer, está con sus discípulos, esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más la volveré a comer hasta que se cumpla ¿dónde? En el reino de Dios. No beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces Jesús les dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, y luego dice, el reino de Dios tiene que venir, y luego habla de los que van a heredar el reino de Dios, y cómo va a ser la venida del rey. ¿Sí ven el contraste? O sea, les dice, ya está entre ustedes, pero al mismo tiempo les dice, sí, va a venir. Entonces Jesús nos confunde. ¿Sí? ¿El reino de Dios ya está entre nosotros? ¿O el reino de Dios va a venir? Y es el Dios de los contrastes, ¿no? Él es el alfa, pero también Él es el principio de todas las cosas, pero también es el fin. Él es el Dios de la vida, pero también es aquel que tiene el poder de destruir hasta el alma. Él es el Dios de los contrastes. Él es el Dios que es amor y misericordioso, pero también es Dios justo. Es el Dios de la gracia, ¿cierto? Pero también es el Dios de una radicalidad y una santidad radical. Es el Dios de los contrastes. Muy hermoso. Entonces le preguntamos, Jesús, nos confundes, ¿el reino de Dios es aquí y ahora o es esa era de tiempo después? ¿Y saben qué responde Jesús? Responde lo que responde la mayoría de sus hijos cuando ustedes le preguntan, ¿quieres gaseosa o quieres jugo? Sí. ¿Les ha pasado? ¿No le han preguntado a alguien? ¿Sí? ¿Quieres chocolate o quieres tinto? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. Le preguntamos, Señor, ¿el reino es aquí ahora o es para después? Y él responde, sí. Sí, sí. ¿Sí qué? Sí, ambas. Es una realidad presente y futura. Ya vamos a entrar más en materia. Juan 1:51 dice, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Cierto? Y Hechos 7:55 al 56 dice, estaba Esteban siendo apedreado. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio ¿qué? La gloria de Dios y a Jesús ¿qué? De pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y nosotros, usualmente por cómo vamos a leer la Escritura, tomamos eso como que él estaba teniendo una visión muy hermosa mientras era apedreado, ¿sí? En que se estaban abriendo los cielos para recibirlo a él. Pero no es así, esta visión era revolucionaria, era radical. Él estaba diciendo, los cielos están abiertos. ¿Qué estaba diciendo? Dios está observando. ¿Qué estaba diciendo? Hay alguien sentado a la diestra del trono de Dios, alguien ahí parado y gobernando las naciones. Hay un rey que ya ha sido coronado y él está viendo lo que está pasando y él ya está gobernando sobre los cielos y va a establecer su trono y su dominio en la tierra. O sea, cuando la Biblia habla de cielos abiertos, habla de que Dios está reinando. ¿Qué les estaba diciendo él a ellos? Ustedes me están apedreando y no se dan cuenta de que ya Jesús está reinando. Y nos dice que cuando escucharon eso, se taparon los oídos, ¿sí? Y cogieron con más ira contra él. ¿Por qué? Se estaba solamente dando una visión hermosa del cielo. Porque estaba haciendo una proclamación muy radical. Les estaba diciendo, Dios está reinando. Y Dios está mirando. Y todo lo que ustedes están haciendo está siendo escrito. Y todo está quedando grabado. Y un día, todo lo que hayamos hecho para bien o para mal será proclamado. Y sobre esa base van a ser juzgados. Porque ha establecido a Jesucristo como Rey y también como juez de los vivos y de los muertos. Entonces era ¿sí? Los cielos abiertos es algo muy radical, pero muy hermoso, de que Dios está gobernando, de que Él está en su trono. Cuando dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? No es que está ahí esperando a ver qué pasa. Es que Él está ejerciendo ya su cargo como Rey. Y Efesios 1, 20, 21 nos lo dice más. Resucitó entre los muertos a Jesús, está hablando de Dios, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de ¿qué? De todo principado, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder, muy por encima de todo dominio, ¿cierto? Y de todo ¿qué? Nombre.
que se nombra, no solamente en este siglo, en este tiempo, sino también ¿cuándo? En el venidero. ¿Sí ven? Y dice, Jesús ya fue coronado como rey y Él está por encima de todo este gobierno de maldad de este siglo y de el venidero. Primera de Corintios 15:50 dice, esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y si ustedes siguen leyendo Primera de Corintios 15, este es el preámbulo con el que Pablo abre para hablar de la resurrección de nuestros cuerpos. Dice, estamos en esta era de maldad y viene la era de justicia, paz y gozo, pero los que pueden seguir en la tierra, después de que sea renovada, los que redimida, los que pueden seguir en el reino de Dios, tienen que tener algo incorruptible, que por eso es que nuestros cuerpos deben ser resucitados, porque aquí nos dice, la carne y la sangre no heredan ¿qué? El reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible, y esa es la esperanza hermosa de la resurrección, que vamos a recibir cuerpos nuevos. Romanos 8:20 al 23 dice, la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma sea también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La creación está guardando ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios, pero también está guardando ¿qué? Ya no está guardando, ay, tan chévere que se manifiesten los hijos de Dios, qué pesar que luego Dios me va a pasar por fuego y va a destruir todo lo que está aquí. Está guardando su propia redención. Cuando la Biblia habla de fuego, cuando Pedro habla de que los elementos serán, ¿cierto?, consumidos por el fuego, se habla de la purificación. Lo que pasa con el oro, porque el oro se somete a altas temperaturas para que todas las impurezas salgan. ¿Qué está diciendo? La tierra va a ser redimida. Ustedes van a recibir cuerpos nuevos porque la tierra también va a ser redimida de toda la sangre y maldad que ustedes han derramado sobre ella. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de, ¿qué dice el versículo? De nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos. Entonces la tierra está aguardando ser redimida, esa nueva era de justicia, y nosotros también aguardamos esa nueva era de justicia. Pero ¿dónde se va a dar? En la tierra. Veremos nuevos cielos y nueva tierra sobre los cuales mora la justicia. Y nosotros pensamos de una en que se va a destruir por completo esto y nos va a llevar al cielo. Nos está hablando de una renovación. Cuando decimos que una persona nació de nuevo, es que fue renovado, ¿cierto?, en su manera de pensar y demás. No que ¡boom!, murió y volvió a nacer del vientre de otra persona. Entonces el reino es un reino incorruptible, por eso la corrupción, que es el cuerpo que está vendido al pecado, no lo puede heredar. Por eso nuestro cuerpo ya ha sido condenado y debe morir. Por eso, sí, los hijos de Dios también mueren en su cuerpo, aunque dormimos realmente, porque aguardamos la resurrección. Por eso los que mueran van a resucitar primero, y los que estemos vivos, nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Transformado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puedes con ese cuerpo que ya está vendido al pecado, ya tiene sentencia de muerte, entrar al reino de Dios. Entonces, Dios resuelve este aparente dilema, ¿cierto?, condenando ese cuerpo y dándonos un cuerpo nuevo. Entonces, ¿cuál es la visión bíblica del reino de la salvación? Como para ponerlo gráficamente. Dios, del proceso de creación, crea los cielos y la tierra, el cielo para los espíritus y los ángeles, y la tierra para los cuerpos, o en este caso para los humanos. El hombre peca, ¿cierto? Con el pecado entra la muerte, y debe ser redimido por Jesucristo, que se establece como Rey y Salvador, para continuar con el proyecto de establecer, ¿sí?, su imagen y semejanza en toda la creación, en la tierra.
No para escaparlo y llevarlo al cielo y decir abortemos y a lo último presionar el botón rojo y autodestrucción de la tierra en 3, 2, 1. Si todo el cosmos sea destruido. No. Él tiene un plan. Y todo obra a la final para bien, de acuerdo a su propósito eterno. Filipenses 3:20 al 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. ¡Ay, tan interesante! Donde también anhelamos en irnos para encontrarnos con Él. No, ¿qué dice? Está Pablo parado en la tierra y dice: esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cierto? Aguardamos su regreso. Es cuando dice que nos vamos a ver con Él en Tesalonicenses en las nubes del aire. ¿Cierto? La palabra que dice y le recibiremos, muy interesante, no dice y Él nos recibirá, le recibiremos, es el comité de bienvenida a la tierra. Y le decimos: bienvenido. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Rey. Filipenses 3:20, y otra cosa interesante. Cuando tú dices que una persona es de nacionalidad, digamos, española, ¿eso de qué me habla? De su destino o de su origen. De su origen. De su origen. Entonces dirá el que está a tu lado: mi origen es celestial. Porque mi ciudadanía está en los cielos. Pero el Señor me dio un ser completo, cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Y mi ciudadanía está en los cielos. Lo que me rige es el gobierno de Dios. Colosenses 1 al 13 dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Nos has qué? Librado del poder de las tinieblas. Nos ha librado de la era de maldad y nos has trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nos has trasladado a dónde? Entonces, pero estamos en medio de la era de maldad y nos dice: nos sacó de la era de maldad y nos ha trasladado a la era de justicia, paz y gozo. Y esto es revolucionario. No somos ciudadanos de esta era de tiempo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nos ha trasladado y nos ha colocado en el reino de Dios. Entonces es como si Él hiciera esto, busca hacer lo más gráfico posible. Nos toma a nosotros de la era de maldad y nos traslada a la era de justicia, paz y gozo. Pero lo hace a pesar de que no estamos aún en la línea del tiempo, en la era de justicia, paz y gozo. Nos lleva a vivir en esa era de justicia, paz y gozo, aquí y ahora, en medio de una generación malvada y corrupta, en la cual ustedes alumbran, porque ustedes, aunque están en medio de una generación malvada y corrupta, han sido trasladados y se rigen por la cultura del reino. Justicia, paz y gozo, obediencia al Rey. Por eso la cultura que nos rige no es la de este siglo, es la del siglo venidero. Primera de Corintios 6 del 9 al 11. Primera de Corintios 6 del 9 al 11 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ya que está a tu lado, no te dejes engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de vosotros. ¡Wow, qué hermoso! ¿Esto qué? Erais, ¿cierto? Es hermoso, las congregaciones están llenas de muchos ex, ¿sí? Somos ex, ¿sí? Yo soy un ex, ¿sí? Muchas cosas, y eso es hermoso. Estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados. Dile al que está a tu lado: fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado con el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y Gálatas 5, 19 al 21 dice también, lo recalca: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Son qué? Dile que está a tu lado: ojo, las obras de la carne son evidentes. A mí no me engañas. Díselo: a mí no me engañas. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones,
sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto. ¿Qué les advierto? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que cuando Jesús habla de su venida, no habla de cuando estén a las puertas del cielo, Él habla de cuando se esté manifestando el reino. Hay unos que no van a pasar a la siguiente era de tiempo. Me toca apartar a unos a la derecha y a otros a mi izquierda. Y ahí muchos van a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Yo hice la oración de fe, ¿sí? Yo le compartí a otros acerca de eso. Jamás os conocí hacedores de maldad. Porque hiciste tu oración de fe y ibas y le golpeabas a tu esposa. Hiciste tu oración de fe y ibas y maltratabas a tu hijo. Hiciste tu oración de fe y eras un rebelde con tu mamá. Hiciste tu oración de fe y dejaste a tu mamá que terminara sus días en la calle. No fuiste capaz de darle ni un centavo a ella, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es hacer la oración de fe o no. Es vivir en esa era de justicia, paz y gozo. Es vivir reconociendo que Dios reina y es alinear mi vida con esa realidad. Efesios 5:5 dice, con certeza sepan esto, y está hablando Pablo, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia ¿en dónde? En el reino de Cristo y de Dios. Miren lo hermoso que es el ministerio que Dios le da a Pablo. Sí, él es el apóstol de la gracia. Él es el que más predica la identidad de los hijos de Dios. Es el que más dice, mira, en Jesucristo tú tienes identidad, eres un hijo, eres una hija de Dios. Ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Qué hacen allá yéndose con prostitutas? ¿No les había enseñado ya? Bueno, venga, los trato como niños. Miren, ustedes, su cuerpo es templo de Dios. Ustedes son parte de la era venidera. ¿Sí? No lo unan en injusticia con una prostituta. ¿Sí? No engañen a sus esposas. ¿Sí? Él habla de la gracia y lo hace de una manera muy hermosa. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales, ya gobernando, ¿sí? Sobre la tierra. Y habla de la gracia que tenemos para con Dios, de cómo ya Jesucristo hizo todo, debemos descansar es en Él. Y ese ministerio se lo da al Señor y al mismo tiempo es el que escribe una de las cosas más radicales que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ese es el Dios de los contrastes. Es un Dios que es integral. Es un Dios que es ¿qué? Integral. Y nos llama a ser integrales, no a tener división en nuestra vida, que es parte de esa herencia griega, gnóstica, que ha llegado a nosotros. Por eso tenemos división. Por eso tú tienes tu vida privada, tú tienes tu vida laboral, tú tienes tu vida espiritual. Y es una división. Y por causa de esa herencia gnóstica, a muchos les queda fácil venir acá y alzar sus manos y luego con esas mismas manos hacer actos viles por fuera. Con esas mismas manos señalar a otro, ¿sí? Maltratar a otro, con esa boca que habla y adora a Dios, tratar mal a sus empleados, hablar mal de su empleador, tratar mal a su esposa, tratar mal a su mamá, a su papá, por esa dualidad. Y el Señor nos ha llamado a ser integral. Entonces a mí me parece hermoso Pablo. Él es el que más da identidad a la iglesia. Si ustedes son hijos de Dios, templo de Dios, la amada de Dios, y al mismo tiempo, ningún idólatra, avaro, va a heredar el reino de Dios. Es el más, en una santidad radical. Porque la gracia me lleva siempre a una santidad radical. Primera de Pedro 3:13, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora. ¿Qué mora? La justicia. Muy bien. Entonces, ¿qué mora en el siglo venidero? La justicia, ¿cierto? Por eso Mateo 6:33 Jesús dice, busquen primero el reino y su justicia y lo demás será añadido. Busquen primero ser ciudadanos de ese reino, busquen primero conformen su vida al reino, porque si no son fieles acá en lo poco, no los voy a poner sobre lo mucho. Estamos en el periodo de transición. Conformen sus vidas a la realidad porque el reino se ha acercado, es inminente. Y el reino es también una realidad presente. ¿Qué nos está diciendo él? Busquen vivir en esa realidad del reino de justicia, aquí y ahora. Entonces la asamblea de los hijos del rey
La asamblea de los hijos del rey, o sea, nosotros, digan nosotros, estamos llamados a vivir en la presencia del futuro. ¿Sí la ven? Estamos viviendo en la presencia, presente, del futuro. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Una definición corta. Es Dios reinando en la tierra por medio de Jesús. Una realidad que es tanto presente como futura. Una realidad que es tanto ¿qué? Presente como futura. Entonces la pregunta que yo me debo hacer es, ¿cómo puedo heredar el reino de Dios? Repitiendo una oración y ya. Mateo 3:8 dice, por tanto den frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Que esa palabra ahí es arrepentidos o metanoeo o metanoia, ¿sí? Que es cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar, cambien el cassette. Porque ustedes tienen una cultura de esta era de maldad. Jesús está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado y tienen que cambiar el ¿qué? El cassette, ¿sí? El DVD, tienen que cambiar la memoria, ¿sí? Tienen que cambiar aquello que los rige. Tienen que cambiar la manera de hacer las cosas, porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Y el rey ahora está gobernando. Por eso es que la iglesia fue un movimiento es un momento tan revolucionario. Por eso se expandieron, porque salieron a decirle a todo el mundo, Dios está gobernando en Jesús. Dios está gobernando en Jesús. Dios está reinando en Jesús. Y cuando regrese, sí, va a juzgar a los vivos y a los muertos, conforme en su vida a esa realidad. Crean en el Señor Jesucristo. ¿Y qué entendían los hebreos cuando escuchaban, crean en el Señor Jesucristo? No era, te creo Señor y ya. Es crean que Jesucristo es el Rey prometido. Y ahora es el Señor de señores. Conformen su vida a esa realidad. No la versión diluida que a veces tenemos de que cree allá interiormente. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de ¿qué? La renovación de su entendimiento, muy bien, o de su mente. ¿Para qué? Sean renovados por medio de la renovación de su mente, para que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que puedan ver cómo son las cosas en el reino, ¿sí? Y vivan el reino aquí y ahora. Vivan en la presencia del futuro. Así que es fácil ver si alguien está caminando o no para heredar el reino de Dios. Si su vida está dando pasitos para heredar el reino de Dios, o su vida definitivamente está en un gnosticismo que llama cristianismo. ¿Por qué? Por una cosa que la Biblia llama fruto. Mira que está a tu lado, estás llamado a dar mucho fruto. Entonces, el reino de Dios se establece aquí y ahora, y al mismo tiempo ha de ser establecido cuando esta era de tiempo pase, ¿sí? Que en el pasado. Y nosotros estamos llamados a vivir en la realidad del reino ¿cuándo? Aquí y ahora, ¿sí? Aquí y ahora, con miras a heredar esa realidad del reino. Y eso solo lo podemos hacer por la gracia de Jesús y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces todo esto lo hacemos basados en la fuente interna que Jesús ha colocado, que es el Espíritu de Dios, no en meterle fuerza de voluntad, ¿sí? Y sacar de él las ganas y el árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, perdón, sino de sacar de la fuente del árbol de la vida, que es Jesús. Entonces todo esto lo hacemos es en el poder del Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ni siquiera sabemos cómo pedir las cosas y aún así Él nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Y Él es el que obra en ustedes el querer como el hacer. Y por eso den frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Vivan su vida conforme a la realidad. Por eso Pablo les dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, son hijos de Dios. El Espíritu de Dios habita en ustedes. Y después de que nos eleva a todos y nos recuerda lo que somos, dice, vivan de acuerdo a esa realidad, porque el Espíritu de Dios ya está en ustedes. No provean para los placeres de su cuerpo, de su carne, del pecado que está en ustedes, ¿sí? Alimenten el Espíritu,
provean para lo que es espiritual, muévanse en la realidad del reino aquí y ahora, establezcan el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, la cultura de este siglo dice unas cosas que van contrarias a lo que es la cultura del reino de Dios y se las quiero dar. ¿Listo? Antes de terminar. Entonces, la cultura de este siglo dice, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. ¿Han escuchado? Pero la cultura del siglo venidero dice, he aquí Dios hace nuevas todas las cosas. La cultura de este siglo dice, al caído, caerle. Pero la cultura del siglo venidero dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son tan espirituales, restáurenlo, ¿qué? Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No es, uy, no, pero es que ya conoce todo lo que conoce y decidió alejarse, decidió caer en eso, uy, no, de malas, o sea, uy, no. Sí, no es, hablemos mal, uy, si escuchaste que tal pastor cayó, uy, tenaz, no, sí, es que eso. Uy, si escuchaste que tal hermanito cayó, uy, sí, no, tenaz. Uy, qué bueno que a nosotros no nos pasa eso porque somos tan espirituales. Al caído caerle. Y la cultura del reino es totalmente diferente. Dice, ustedes son tan espirituales, o sea, ¿sí? Son tan espirituales que vívanlo. Porque si son verdaderamente espirituales, no van a caerle a esa persona. Van a ir, van a buscar restaurarla. Van a ir y van a buscar amarla y restaurarla. No juzgarla y acusarla. Recuerden que el acusador es Satanás. Cuando acusas a alguien, ¿a quién te estás pareciendo? La cultura de este siglo dice, uy, esta es la última vez que lo perdono. Si me la hace de nuevo, no lo perdono jamás. Se ríen porque lo han escuchado o lo han dicho, ¿no? Ja. La cultura del siglo venidero dice, perdonen hasta 70 veces 7. Esa es la cultura del rey. Hay cielos abiertos y el rey Jesús está gobernando. Y aquí yo veo los cielos abiertos porque veo a Jesús gobernando. La cultura de este siglo dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿La han escuchado? Pero la cultura del siglo venidero dice, hay esperanzas para todos, aún para el cuervito ese. La cultura de este siglo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La cultura del siglo venidero dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta frase se le dijeron a Jesús, ¿se acuerdan? Jesús, pero tú tan puro, santo, hermoso y precioso, ¿qué haces con esos pecadores, con prostitutas? Y Jesús les dice, son ex. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a que sean ex. Prostitutas a que sean ex prostitutas. Eso es arrepentimiento. Ladrones a que sean ex ladrones. Adúlteros a que sean ex adúlteros. La cultura de este siglo dice, de tal palo, tal astilla. Pero la cultura del siglo venidero dice, no importa lo que hayan hecho tus padres, tú tienes la oportunidad de vivir una historia diferente y nueva con Dios. Amén. La cultura de este siglo dice, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Lo han escuchado? Pero la cultura del siglo venidero dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. La cultura de este siglo dice, el tiempo lo cura todo. Pero la cultura del siglo venidero dice, Jesús lo cura todo. La cultura de este siglo dice, si te ama te dará la pruebita de amor. Pero la cultura del siglo venidero dice, la prueba de su amor es que es capaz de esperar hasta el matrimonio. Si no, no te ama. Adora tu cuerpo. Adora tus órganos sexuales. Pero a ti no eres más que un objeto. La cultura de este siglo dice, el que ríe de último, ríe mejor, ¿cierto? Ya me la va a pagar. Que ríe de último, ríe mejor. Pero la cultura del siglo venidero dice, oren por los que los persiguen. La cultura de este siglo dice,
fidelidad ni en los equipos de sonido. ¿Qué son esas risas? Luego hablamos. Pero la cultura del siglo venidero dice, no seas desleal con la mujer de tu juventud. La cultura de este siglo dice, lo que importa es la intención. ¿Has escuchado esa frase? La intención es lo que importa es que lo hiciste con las mejores intenciones, lo que importa es la intención. Pero la cultura del siglo venidero dice, lo que importa es el fruto. Por eso Jesús se para y les dice, ellos le dicen, Señor, pero todo lo hicimos en tu nombre, profetizamos en tu nombre, sí, acumulamos riquezas y demás, escribimos buenos libros en tu nombre, sí, pues me compré ya una serie de casas alrededor del mundo para mi familia únicamente, sí, hice muchas cosas en tu nombre, la intención no es lo que cuenta, todo fue por tu nombre. Y él les dice, jamás los conocí, hacedores de maldad, el fruto que dieron fue maldad. Interesante, lo que importa en el reino es el fruto. Por muy buena que sea tu intención. La cultura de este siglo dice, hay que dar limosna. Pero la cultura del siglo venidero al rey se le da todo. Muy interesante. A la final, ¿quién es el limosnero? ¿El que la recibe o el que la da? Yo siempre pienso que el espíritu del limosnero está en quien lo da. Y no es la cantidad. Si yo me gano 100 millones al mes y yo doy 1 millón, eso en mis términos es mi limosna. Porque mi parámetro son ¿qué? Lo que me queda, los 100 millones. Si yo me gano el mínimo al mes, ¿cierto? Y doy 100 pesos, esa es la limosna, ¿sí? Para esa persona. Porque lo que define el tamaño de mi ofrenda no es lo que yo doy, sino con cuánto me quedo. Por eso es que lo que definió el tamaño de la ofrenda de la viuda no fue que ellos estaban, los demás daban, estaba Jesús ahí, entonces los demás por aparentar daban un montón de ofrendas y todo. Llega esta señora, da una monedita y Jesús dice, wow. Y los otros dicen, pero ¿por qué te sorprendes si acabó de venir el del Mercedes? Sí, venga para acá, siéntese acá adelante, de la ofrenda primero, ¿sí? Vino tal persona, vino el senador y dio tanto para apoyar a la fundación. Y él dice, no, pero es que ellos dieron de lo que les sobra. Pero ella dio todo lo que tenía, llegó con esa monedita y dijo, bueno, pero la entrego a ti, Señor. Entonces lo que definió la ofrenda, con lo que se quedó, no el tamaño de lo que entregó, porque para ella era su todo. Si su todo hubieran sido 100 millones, hubiera sido con el mismo corazón. Si su todo eran 100 pesos, lo dio con la misma intención, ¿sí? Entonces dile a que está a tu lado, no sea limosnero. La cultura de este siglo dice, una mentirita no le hace daño a nadie. ¿Han escuchado esa? Y la cultura del siglo venidero dice, la verdad te hace libre. La cultura de este siglo nos dice, hay que buscar ser el más vivo. Sí, usted tiene que buscar ser el más vivo. Y resulta que la cultura del siglo venidero dice que tenemos que ser el más muerto. Muerto a tus delitos y pecados, muertos al pecado. Toma tu cruz y sígueme. Tienes que buscar ser el más vivo. En el reino tienes que buscar ser el más muerto. Seguir el ejemplo de Jesús. Por eso nos dejó ejemplos, para que sigamos sus pisadas, nos dice Pedro. La cultura de este siglo dice, una cosa son mis ingresos y otra los de mi esposa. Pero la cultura del siglo venidero dice, los dos son una sola carne. La cultura de este siglo dice, sigue los impulsos de tu corazón. ¿Han escuchado eso? Y hay unos memes en Facebook, en las redes sociales. Sigue los impulsos de tu corazón. Sigue lo que tu corazón te diga. Sigue los impulsos de tu corazón. Lo que importa es que siga los impulsos de tu corazón. Y yo creo que alguien en algún momento de su infancia le dijo a Hitler, sigue los impulsos de tu corazón, mi amor. Y él, ay, sí, voy a seguir los impulsos de mi corazón. Voy a dominar toda Europa. Voy a matar a esos judíos. Y siguiendo los impulsos de mi corazón. La cultura de este siglo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La cultura de este siglo dice, la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Pero la cultura del siglo venidero dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí ven por qué fue tan revolucionario la iglesia? Los perseguían y los echaban a los leones y ahí estaban orando por el César y por las personas en las graderías, mientras eran descuartizados. Estaban diciendo, Esteban estaba siendo apedreado
¿Sí? Y en vez de decir estos fariseos, judíos, falsos profetas, estaba diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Un cambio de mente, un cambio de cultura. No es simplemente alzar las manos y decir, fui a la congregación, te alabo, Señor. Tienes que dar fruto de justicia, paz y gozo. La cultura de este siglo dice, la letra con sangre entra. Pero la del siglo venidero dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. No exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y ahí los hijos dicen, ¿se escuchaste, papá, mamá? Pero la cultura de este siglo dice, tus padres son unos anticuados. Y la del siglo venidero dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque si no eres capaz de obedecer a tu padre que ves, no me vengas a decir que Dios es tu Señor, o que Dios es tu Rey. Porque si no obedeces a tu padre y a tu madre, que los puedes ver, no puedes obedecer a Dios a quien no es. Entonces no te dejes engañar, no te autoengañes. Cambia tu manera de pensar. La cultura de este siglo dice, la empresa donde trabajas tiene mucho dinero, no le estás haciendo daño a nadie. Pero la cultura del siglo venidero dice, obedezcan a sus empleadores, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. La cultura de este siglo dice, un clavo saca otro clavo. Pero la cultura del siglo venidero dice, necesitas a aquel que recibió todos los clavos por ti en una cruz, a Jesús. Al Rey Jesús. La cultura de este siglo dice, ojos que no ven, ¿cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la del siglo venidero dice, lo que haces en secreto será proclamado en público. Por eso ellos hacían confesión pública de pecados en las asambleas, porque estaban viviendo en la cultura del siglo venidero. Por eso se levantaban los hermanos y decían, sí, he pecado contra Dios, contra la congregación, porque cometí esto y esto y esto. No se preocupen, no lo vamos a hacer hoy, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Empiecen a acomodarse en su silla. Dan ganas, ¿no? Pero no. Sigamos. ¿Sí ven? Ellos estaban viviendo en la cultura del siglo venidero. Por eso todo el protocolo que se le da a la asamblea para vivir en la cultura del reino. Si alguien pega contra ti de tus hermanos, ve y habla con él en privado. Si él continúa en su pecado y demás y no quiere arrepentirse, busca a 2 testigos de la asamblea y vayan y hablen con él. Y si él no se quiere todavía arrepentir de su pecado, ¿sí? Expónganlo a la asamblea. Miren, esta persona está haciendo esto en yugo desigual, no se quiere arrepentir de su pecado, lo ponemos aquí en la asamblea porque es una persona que ha tenido autoridad y demás. Y si aún así delante de la asamblea no se quiere arrepentir, entonces toca decirle, ¿sí? ¿Sabes qué? Tenemos que tenerte como gentil y publicano. Tenemos que tenerte como que no eres un ciudadano del reino de Dios. Porque los ciudadanos del reino de Dios buscan cambiar su manera de pensar, buscan cambiar, arrepentirse. ¿Tú no te has querido arrepentir? Entonces, no eres un ciudadano del reino. ¿Sí? Por mucho que alces las manos, cantes y llores. La cultura de este siglo dice, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿cierto? Y bajo esta frase miles de personas todos los días roban el transporte público, se meten ilegalmente a los buses, metros y demás también en algunos otros países, aunque hay otros donde la cultura es totalmente diferente. Pero la del siglo venidero dice, los ladrones no heredarán el reino de Dios. La cultura de este siglo dice, más vale estar solo que mal acompañado. No me viene la persona que está al lado porque se va a sentir mal. Pero la del siglo venidero dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo prefiero estar solo que mal acompañado. No es que yo me congrego solo en mi casa. Wow. A ver, congregarse es grupo de personas, más de uno, van a cierto lugar a hacer y determinar ciertas cosas. Yo me congrego solo en mi casa. Yo me congrego solo en mi casa. Algo no cuadra, ¿no les parece? Yo me congrego, grupo de personas que se reúnen para hacer algo. Yo me congrego con la iglesia, ¿cierto? Para definir cosas. Yo me congrego solo en mi casa. No tiene sentido.
Pero así es la cultura de este siglo, hay cosas que no tienen sentido. Y las justificamos, las espiritualizamos. Dios está en todos lados y demás. Una verdad media es una completa mentira. O sea, una verdad media es una completa mentira. Sí, Dios está en todos lados, obviamente. Sí, lo dice la palabra, en Él somos, nos movemos y existimos. Pero eso no quita que Él haya establecido esa asamblea. Eso no quita que Él nos diga que nos reunamos, acoplemos, que definamos asuntos del reino, que seamos edificados en la enseñanza apostólica, que levantemos adoración a Él y alabanza, que oremos, que ayudemos a huérfanos, a viudas, a pobres y necesitados. Todo hace parte del paquete. La cultura de este siglo dice, unos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Pero la cultura del siglo venidero dice, todos están destituidos de la gloria de Dios, necesitan al Rey Jesús. Todos están destituidos de la gloria de Dios y necesitamos a Jesús. Todos somos iguales delante de Él. La cultura de este siglo dice, ¿pero qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo esta relación? ¿Pero qué tiene de malo que haga esto? ¿Pero qué tiene de malo que me meta en ese negocio? Y la cultura del siglo venidero dice, no vivimos de acuerdo al conocimiento del bien y del mal, vivimos de acuerdo al árbol de la vida. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. ¿Cuál va a ser el fruto? La cultura de este siglo dice, pero es una buena persona, ay, pero es que es una buena persona, ustedes lo vieran, solo le falta hacer la oración de fe y ya es cristiano. La cultura del siglo venidero dice, no se unan en yugo desigual. ¿Sí? Y esa es la lucha que tenemos siempre entre dos reinos. Establecer el reino de Dios y la era de maldad. Y como la era de maldad está basada en el pecado, ¿y el pecado de dónde surgió? ¿De qué árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso las personas tienen cosas muy buenas y muy malas, todos. Pero la fuente es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No se dejen engañar. Dile que a tu lado, no aceptes falsificaciones. En la cultura de este siglo dice, la espiritualidad es un asunto privado, sí, es tu relación allá, tú, privado con Dios, lo que tú hagas, sí, es privado. Eso allá es una cosa, pero aquí en la empresa, por favor, me ayudas a robarle a la DIAN, por favor, me modificas esos libros, por favor, me alteras esta cuenta de cobro para ganarnos ahí una platica. La cultura del siglo venidero dice, la espiritualidad es un asunto público y rige todas las áreas de la vida. No hay separación, recuerden, eso es gnosticismo, dualismo griego. Vivan el reino de Dios, sean hijos de Dios. ¿Sí? Si no están viviendo es una religión pagana griega disfrazada con título de cristianismo. La cultura de ese siglo dice, el dinero es la raíz de todos los males, pero la del siglo venidero dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿cierto? Debemos sacar al dinero de nuestro corazón, entronar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí sí, teniendo su imagen y semejanza en nosotros, ejercer dominio sobre todo, incluyendo las finanzas. La cultura de este siglo dice, aparenta que todo está bien contigo, que todo está perfecto contigo. ¿Sí? Cuando vayas a la congregación y todo sonríe y que todo está bien, todo está perfecto. Pero la del siglo venidero dice, felices los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios, ¿cierto? De los cielos. La cultura de este siglo dice, no hay que llorar por leche derramada. Pero la cultura del siglo venidero dice, felices los que lloran, pues ellos serán ¿qué? Consolados. La cultura de este siglo dice, manso pero no menso. Manso pero no menso, ¿lo han escuchado? Pero la del siglo venidero dice, felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Miren, la cultura del siglo venidero, la cultura de Dios, que Dios sea nuestro Señor y Salvador y Rey, es que nos salvó de la era de maldad, no del infierno. Nos salvó de la era de maldad en la que estamos, nos salvó de ser sujetos y esclavos del pecado para vivir de acuerdo a la era de la justicia, paz y gozo. Y nuestra visión debe estar puesta en el Rey Jesús y en esa era de justicia, paz y gozo. Por eso nosotros vivimos en la presencia del futuro, porque vivimos en la justicia, paz y gozo
en la santidad del reino de Dios, aunque estamos en medio de una generación malvada y perversa. Vemos más allá. ¿De qué le sirve ser justo si al final todos aprovechan de ti? Y la cultura del siglo venidero dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Si un día toda persona va a pasar ante el tribunal del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, los libros serán abiertos y serán juzgados según sus obras. Entonces no te afanes, que la ira le pertenece al Señor, y el día de la ira vendrá sobre los hijos de desobediencia. Si Él no tuvo misericordia contigo, ¿tú por qué debes tenerla con Él o con ella? Dice la cultura de este siglo. Pero la del siglo venidero dice: felices los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La cultura de este siglo dice: las reglas se hicieron para romperlas. Pero la cultura del siglo venidero dice: felices los de limpio corazón, ¿por qué? Ellos verán a Dios. La cultura de este siglo nos dice: lo que toca es matar a todos esos asesinos. La cultura del siglo venidero dice: felices los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La cultura de este siglo dice: ¿de qué le sirve portarse bien si mire cómo está? ¿De qué le sirve portarse bien si mírelo cómo está? Mire cómo sufre, sí, mira cómo estás ahorita en este momento. ¿Para qué te vas a portar bien? La cultura del siglo venidero tiene puestos sus ojos en el reino y dice: felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La cultura de este siglo dice: el que reza y peca, empata. ¿Han escuchado? ¿Sí? El que va a la congre el domingo y sale a tratar mal a su esposa de camino a la casa, empata. El que va a la congre el domingo, ¿cierto?, y sale el lunes a robar en su empresa, empata. El que sale a murmurar y demás. Pero la del siglo venidero dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Hermoso, ¿no? El que hace la voluntad del Padre, por sus frutos los conocerá. La cultura de este siglo dice: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Incluso entre nosotros a veces nos lo preguntamos, porque la cultura es muy fuerte. La cultura viene de la palabra también que representa gloria o peso. Es muy fuerte, es como un peso sobre uno. Por eso cuando dice que quiere que establezca su gloria sobre toda la tierra, se refiere a que su peso, ¿sí?, su integridad, su carácter, su cultura se establezca sobre toda la tierra. Y la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Esa es tu labor, donde quiera que sea, en tu trabajo, en tu casa. Que la gloria del Señor, la cultura del Señor, el peso del Señor, su carácter, cubra ese lugar. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿No que Dios es amor? La cultura del siglo venidero, que tiene los ojos puestos allá, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, cuando tú ves la Biblia en su contexto, ella no te ofrece un jardín de rosas. Pablo estaba ahí con los discípulos alentándolos y diciéndoles en Hechos 14:22: es necesario, y así va a ir él. Recuerden, no se les olvide esto, porque si no empiezan a desviarse. Por muchas tribulaciones ustedes deben entrar en el reino de Dios. Ya tendremos tema de explorar lo que es la tribulación en el reino de Dios. Por muchas tribulaciones. Pero ¿saben algo? ¿Sabes algo, mi tita? ¿Saben algo? Tenemos esperanza porque nuestros ojos están puestos en el reino de Dios. Y un día vas a recibir un cuerpo incorruptible. Y correrás y no te cansarás. Y levantarás alas como las águilas. Porque nuestros ojos están puestos en el reino. Y a través de muchas tribulaciones temporales y momentáneas es necesario que pasemos al otro lado. La cultura de este siglo dice: lo que importa es mi relación personal con Dios. Es un gnosticismo. O sea, no importa lo que yo haga, no importa cómo sea, no importa que yo trate mal a mi hermano, no importa que yo hable mal de otro. Lo que importa es mi relación personal con Dios. Yo oro todos los días en las mañanas, aunque luego trato mal a mi mamá, trato mal a mi papá, trato mal a mis hermanos, trato mal a mis hijos, trato mal a todo el mundo. Sí, aunque luego soy un desgraciado como jefe de mi trabajo, soy un desgraciado como empleado de mi trabajo, robo cosas de la oficina, etcétera. Pero tengo mi relación personal con Dios. Eso es gnosticismo, no es cristianismo. La cultura del siglo venidero dice: yo amo a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, no amas a Dios.
estás dividido, estás viviendo gnosticismo. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Como dicen por aquí, al pan pan y al vino vino. La cultura de este siglo dice, yo creo en Dios a mi manera. ¿Han escuchado? Pero la cultura del siglo venidero dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, son vida. Porque cuando tú guardas sus mandamientos ves fruto, fruto de vida hermosa, ¿sí? Fruto precioso, fruto que se ve no solamente en esta era, pero tenemos la esperanza de que se va a ver más abundantemente en la era venidera. La cultura de este siglo dice, no le des la mano porque te va a agarrar el codo. La cultura del siglo venidero dice, al que te pida, dale. La cultura de este siglo dice, oraremos para que te llegue la provisión que necesitas. Si viene alguien y nos dice, que necesito esto, vamos a orar por ti, hermano, vamos a orar y todos extendamos nuestras manos. Señor, envíale mágicamente la provisión, que diga, envíale por favor de tus arcas del cielo la provisión a esta persona, sí, que haya un robo en un banco, caiga una bolsa de dinero justo en la puerta de su casa y ahí él la pueda tomar. Pero la cultura del siglo venidero dice, el que tiene bienes de este mundo, ¿sí? O sea, si la asamblea se entera de que un hermano está en necesidad, cualquiera nos enteramos de que hay alguien en necesidad, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. Yo tengo ahí un superávit, tengo ahí unas utilidades que me quedaron de este negocio, que tengo unas utilidades que tengo, no voy a quitarle lo de comer a mi familia, ¿cierto? Sino que tengo ahí cierto dinero, pero cierra contra él su corazón, teniendo cómo ayudarlo. Pregunta aquí la pregunta retórica, ¿no?, de Juan, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea, son frutos, son hechos. La cultura de este siglo dice, hay que pagar con la misma moneda. Y la cultura del siglo venidero dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Todos te dan el lado de la moneda que es lo malo, ¿cierto? La era de maldad. Tú devuelves lo que es la era de justicia, paz y gozo. Vence con el bien el mal. La cultura de este siglo dice, ¿sabe qué? Sepárese y consígase otra, hermano. Pero la cultura del siglo venidero dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Recuerden que ahí es donde Jesús dice, porque le dicen, pero es que Moisés nos permitió divorciarnos. Y él dice, sí, por la dureza de su corazón, porque estaban viviendo bajo esa era de maldad. Pero ahora ha llegado la era de justicia, paz y gozo, conforme sus vidas a esa realidad. Ahora estamos llenos de muchos ex. Por eso es que es tan necesario que prediquemos las buenas nuevas del reino. Porque hay muchas personas que se están separando y dando de matrimonio, porque no saben que hay un rey que reina, no se les ha enseñado, no se les ha predicado, no se les ha discipulado acerca de lo que es el reino de Dios, acerca de que hay un Dios maravilloso que emprendió todo un proyecto, que anhela hacer del hombre su habitación, su amada, su familia. Por eso es tan necesario que vayamos y prediquemos el evangelio del reino de Dios, que discipulemos para dejar de ver precisamente toda esa disfuncionalidad, que esas personas que están disfuncionales sepan que hay esperanza en Dios y pueden ser ex, como todos nosotros. Pero ¿cómo van a predicar? ¿Cómo van a ir a enseñar? ¿Cómo van a conocer ellos, si no hay quien vaya y les predique? ¿Y cómo va a haber quien les predique si no son enviados? Por eso la importancia de capacitarnos, formarnos, ser transformados para poder transformar a otros, para poder traer la cultura del reino a otros. La cultura de este siglo dice, eso no es amor, uno también tiene derecho a ser feliz. Pero la del siglo venidero dice, el amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La cultura de este siglo dice, todos los caminos llevan a Roma. Pero la cultura del siglo venidero dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el Rey y está reinando y cielos abiertos. Y esto es revolucionario. O sea, Jesús ya está reinando, ¿cierto? Y por eso nosotros los que creemos en Él, ¿cuántos creen a Él y cuántos le creen a Él?
¿Cuántos creen en Él como Señor? ¿Qué es creer en Él como Señor? Hay cielos abiertos, Él está sentado en su trono y está gobernando mi vida. Por eso nosotros caminamos de acuerdo a esa realidad. Porque Él ya está reinando y gobernando. O sea, no caminamos para llegar a ser hijos de Dios, porque ya somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, nos comportamos a la altura de nuestro llamado. ¿Sí? Yo no me comporto, ¿sí? Yo no ando en santidad para llegar a ser santo, porque Él ya me ha hecho santo en Cristo Jesús, yo ahora camino en esa santidad. Porque Él me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Pablo dice, o sea, piensen, ustedes ya no están bajo la era de maldad, han sido trasladados al reino de Cristo y de Dios. Caminen a la altura de su llamado. Caminen a la altura de lo que ya son. Entonces, para finalizar, ¿qué es el reino de Dios? Es Dios reinando por medio de Jesús. Una realidad que es tanto presente como futura. ¿Por qué tocaba colocar esta base hoy? Porque si no empezamos a torcer las cosas. Entonces ya hay movimientos y demás que llevan el reino al tema de prosperidad. Entonces tienes que tener un carro de reino, ¿sí? Un celular de reino, un computador de reino, ¿sí? Kingdom Computers y demás. Tienen que tener, ¿sí? Un sueldo de reino, hermano. Cuando el reino no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Pero al no tener una concepción adecuada de lo que Dios quiere atraer a esa realidad, ¿sabes qué es un empleo de reino? Una empresa de reino. Una empresa de reino no es porque tu empresa sea la multinacional, ni tampoco no es eso, ¿sí? O sea, una empresa de reino no es eso. Una empresa de reino es una empresa de reino porque Jesús gobierna en esa empresa. Porque la cultura del reino la has establecido en esa empresa. Porque no estás robando al Estado, no estás robando al gobierno, no estás robando a las personas que van a esa empresa, no estás siendo usurero, no estás haciendo muchas otras cosas. Eso es una empresa de reino. Y por eso es que tú puedes tener tu carrito de perros o de arepas con los que muchas señoras que, wow, Dios las continúa bendiciendo, han levantado a sus hijos, muchos padres también han levantado a sus hijos, los han llevado a la universidad y demás, con su carrito. Pero ese carrito es un negocio de reino, porque se han movido en justicia, paz y gozo, haciendo las cosas con excelencia, con mejores materiales, y por eso es que sobreabundan y demás. Entonces no es tu profesión, no es tu trabajo lo que define, yo quiero un trabajo de reino, si yo quiero una carrera de reino. Eres tú el que define si esa carrera es de reino o no. Si en tu vida está gobernando Jesús, eres un abogado de reino. Si en tu vida está gobernando Jesús, eres un taxista de reino. Si en tu vida está gobernando Jesús, eres un recolector de basuras de reino. Amén. ¿Y cómo heredamos el reino de Dios? Creyendo en el Señor Jesucristo, viviendo de acuerdo a lo que creemos, a la realidad, en la realidad del reino de Dios. Entonces, para finalizar y con lo que lo quiero dejar para que reflexiones, hijos del rey, dile al que está a tu lado, nos están hablando a nosotros. Hijos del rey, caminen a la altura de su llamado. Amén. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.